Viejo avaro. Mi yerno me arrojó el vino a la cara durante la cena de Navidad cuando me negué a ceder mi habitación a sus padres. Mi hija añadió: ya no me llames hija. Sonreí con calma. Me levanté y marqué el número. La fase 1 estaba completa. Lo siguiente era la traición, la venganza y la justicia. La policía llegó. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi mano todavía estaba en el pomo de la puerta cuando escuché sus voces. Había regresado temprano de la oficina del licenciado Torres. El tráfico en el centro de la ciudad había estado más ligero de lo esperado. Y ahora estaba parado, congelado en mi propio pasillo, con las llaves clavándose en la palma de mi mano. Después de que él se vaya, este lugar finalmente tendrá sentido. La voz de Lucía flotaba desde la sala de estar, tan casual como si estuviera discutiendo el clima. Ya hemos esperado 3 años. Ese era Javier, mi yerno. ¿Cuánto tiempo más se supone que debemos fingir? Debería haberme anunciado. Debería haber entrado, preguntarle sobre su día, interpretar el papel que había estado interpretando desde que se mudaron a mi casa en la zona exclusiva de la ciudad. En cambio, permanecí inmóvil, escuchando. Esta casa se desperdicia en un solo anciano, continuó Lucía. Algo en su tono, no del todo cruel pero sí descuidado, hizo que se me oprimiera el pecho. Merecemos estar aquí. Nos lo hemos ganado. Tienes toda la razón, dijo Javier. 3 años haciéndole compañía, asegurándonos de que no esté solo. Eso vale algo. Retrocedí lentamente, colocando cada pie con cuidado. La tercera tabla del piso desde la puerta crujía si la pisabas mal. Había aprendido eso cuando Lucía era adolescente, entrando a escondidas después de su hora de llegada. Ahora usaba ese mismo conocimiento para retirarme en silencio, para volver a salir y cerrar la puerta sin hacer ruido. 30 segundos. Los conté parado en mi propio porche bajo la lluvia de diciembre. Luego abrí la puerta con normalidad, dejándola abrirse de par en par, haciendo sonar las llaves. Ya llegué. El tráfico estaba terrible volviendo del centro. La sala de estar se quedó en silencio. Cuando entré, Lucía estaba examinando sus uñas con un repentino e intenso interés. La computadora portátil de Javier estaba abierta en la mesa de centro. La pantalla estaba inclinada lejos de mí. Oh, papá, no te escuchamos entrar. La voz de Lucía se había transformado. Brillante, acogedora, falsa. Acabo de regresar de hacer algunos trámites. Dejé mi maletín con cuidado. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Nada importante. Javier cerró la computadora con un suave clic. ¿Discutiendo los planes de Navidad? Ah, sí, las fiestas. Siempre es una época ajetreada. Caminé hacia la cocina, me serví agua que no quería, y miré el patio trasero empapado por la lluvia. 3 años de sospechas. 3 años documentando, observando, esperando estar equivocado. Ahora tenía la confirmación, entregada en sus propias palabras descuidadas. Esa noche, volví a llenar mi taza de café y pasé por el comedor. Javier estaba sentado encorvado sobre su computadora, absorto. El ángulo era incorrecto para que él me notara, pero perfecto para que yo captara el reflejo de la pantalla en el espejo antiguo que mi difunta esposa, Elena, había amado. Línea de crédito con garantía hipotecaria. Ciudad capital. Poder notarial. Padre anciano. Valoración de la propiedad. Zona residencial. Escribió números en una calculadora. $850,000. Luego $200,000. Las estimaciones de pago mensual se desplazaron. Mi mano se apretó en la taza hasta que me dolieron los nudillos, pero mi rostro permaneció neutral. Continué hacia mi estudio, sin decir una palabra. La cena se sirvió a las 7. Lucía había cocinado. Algo lo suficientemente raro como para ser notable. Movía la comida alrededor de su plato, cortando el pollo en trozos precisos que apenas comía. Entonces papá quería mencionar algo. Tocó el collar de perlas que le había regalado para su cumpleaños número 30. Los padres de Javier vendrán de visita para Navidad. ¿Doña Beatriz y don Roberto? Eso es agradable. ¿Cuándo llegan? Pasado mañana. Se quedarán alrededor de una semana. Asentí, masticando lentamente. La habitación de huéspedes está disponible. Bueno, en realidad, el tenedor de Lucía se detuvo en el aire. Doña Beatriz tiene problemas de espalda. El colchón de la habitación de huéspedes podría no ser ideal para ella. Puedo comprar un colchón nuevo. Eso no es, quiero decir,
Simplemente sería más fácil si tuvieran un espacio más cómodo. Ella se rió. Demasiado rápido. Demasiado agudo. Ya sabes cómo es Beatriz con la comodidad. Javier no dijo nada, pero su expresión era engreída. Satisfecha. Ya veo. Dejé mi tenedor con cuidado. Discutiremos esto más tarde. El resto de la cena transcurrió en un silencio cargado. Lucía preguntó sobre mi día. Mencioné recados, una reunión, nada específico. Javier se excusó temprano citando correos electrónicos de trabajo. Lucía recogió los platos con una amabilidad exagerada, como una niña tratando de ganar favor después de portarse mal. Para las 10 de la noche, se habían retirado a su dormitorio. Esperé hasta escuchar que su puerta se cerraba, sus voces murmurando detrás de ella, antes de moverme. Mi estudio estaba en el primer piso, con paneles de roble y silencioso. Cerré la puerta con llave, un hábito de mis años como contador, protegiendo los archivos de los clientes. Ahora estaba protegiendo algo más valioso. El cajón del escritorio requería una llave que guardaba separada de mi llavero principal. Dentro yacía una carpeta gruesa tipo acordeón, meticulosamente organizada. Extendí el contenido sobre la superficie de caoba como un jugador de cartas, revelando una mano ganadora. Estados de cuenta bancarios. 3 años de cargos de Lucía en tarjetas que yo había cubierto temporalmente. $95,000 en total. Cada estado de cuenta resaltado, fechado, con referencias cruzadas. Acuerdo de préstamo. $32,000 para el BMW de Lucía, firmado hace 2 años, para ser pagado dentro de 12 meses. Esa fecha límite había pasado hace 18 meses. Su firma era clara en la parte inferior. Informes de crédito, mostrando su acumulación de deuda, sus pagos mínimos, su cuidadosa evasión de cualquier cosa que se pareciera a la responsabilidad financiera. Fotografías, pantallas de la computadora de Javier capturadas durante meses, historiales de búsqueda, solicitudes de préstamos, estimaciones de valor de la propiedad, archivos de audio, guardados en mi teléfono, respaldados en 3 unidades separadas. Este era un estado de consentimiento de una parte para grabaciones. Cada conversación de la que había sido parte era legalmente grabable. Y finalmente, fechados justo esta mañana, documentos de fideicomiso, irrevocables. La casa, a mi muerte, se transferiría a las organizaciones benéficas que Elena y yo siempre habíamos apoyado. Lucía no heredaría nada más que deudas. Saqué mi teléfono y marqué. Licenciado Torres, habla Ernesto Castillo. Mi voz era firme. 3 años de práctica controlándola. El licenciado Torres había sido mi abogado durante 20 años. Él sabía lo que significaba esta llamada. Necesitamos seguir adelante, mañana por la mañana si es posible. Su respuesta fue mesurada, profesional. Preguntas sobre el tiempo, sobre la certeza, sobre las consecuencias. Sí, han hecho su movimiento final. Es hora de ejecutar la fase 1. Hice una pausa, mirando la evidencia extendida ante mí. Los documentos del fideicomiso, las notificaciones de préstamo, todo. Estuvo de acuerdo, 9 de la mañana. Su oficina en el centro. Bien. Lo veré a las 9. Y licenciado, gracias por su paciencia estos últimos 6 meses. Colgué y me permití una pequeña y fría sonrisa. No dormí esa noche. No por ansiedad. Ya había terminado con eso. Me senté a la mesa de la cocina mientras amanecía, la lluvia rayando las ventanas, mi carpeta de documentación a mi lado como un soldado leal. 3 años de evidencia. Hoy, agregaría las piezas finales. Para las 6:45 de la mañana, estaba revisando mi lista de verificación por última vez. Documentos de fideicomiso, listos para firmar. Papeleo de préstamos, organizado cronológicamente. Retiro del poder notarial, redactado y notariado. Todo lo que el licenciado Torres y yo habíamos pasado 6 meses preparando. La alarma de Lucía y Javier sonó arriba alrededor de las 7:30. La escuché a través del techo. Escuché comenzar la ducha. A las 8:15, estaba en mi auto, saliendo de la entrada antes de que hubieran terminado su café. Que se pregunten a dónde fui. Que asuman que estaba haciendo recados como siempre. La oficina del licenciado Torres ocupaba el piso 14 de un edificio de cristal en el centro. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras nos sentábamos uno frente al otro. Papeleo entre nosotros. Este es el conjunto final. El licenciado deslizó un portafolios de cuero hacia mí. Una vez que firme,
El fideicomiso es irrevocable. La casa se transferiría a las organizaciones benéficas designadas a su muerte. Su hija no tendrá ningún reclamo legal. Lo abrí, escaneando términos que ya había memorizado. Y la documentación del préstamo. Toda válida. Cada pago que hizo en su nombre fue documentado como un préstamo, no como un regalo. Sus firmas están en el archivo. Total $127,000. El número era satisfactorio en su peso. Real. Innegable. ¿Cuándo podemos notificarles? Cuando usted esté listo. Pero don Ernesto se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. ¿Está seguro? Esto destruirá su relación con su hija. Me encontré con sus ojos. El licenciado había conocido a Elena. Había manejado su patrimonio cuando el cáncer se la llevó hace 4 años. Él entendía lo que la familia significaba para mí, pero no entendía lo que estos 3 años habían costado. Ella la destruyó ella misma. Simplemente estoy reconociendo la realidad. Firmé. Cada trazo de la pluma se sintió como cerrar una puerta que había mantenido abierta demasiado tiempo. Documento de fideicomiso. Avisos de préstamo. Revocación de poder notarial. Mi firma. Atestiguada y notariada. Haciéndolo todo oficial. A las 11 de la mañana, estaba en casa. La casa olía a café y al perfume costoso de Lucía. Ella estaba en la sala de estar, con el teléfono presionado contra su oreja, riéndose de algo que alguien dijo. Me saludó con la mano distraídamente mientras pasaba. Los siguientes 3 días se desdibujaron en una coreografía de pequeñas humillaciones. Papá, necesitamos las decoraciones de Navidad del ático. Todas. Hoy. Lucía estaba al pie de la escalera del ático, sin levantar la vista de su teléfono. Yo tenía 64 años. Subiendo al polvo y al calor, bajando caja tras caja, 8 en total, cada una pesada con adornos, luces, guirnaldas artificiales que Elena había coleccionado durante décadas. Ten cuidado con los adornos. Algunos son caros, dijo Lucía cuando casi se me cae la 7ª caja. Javier pasó caminando sin reconocerme. No se ofreció a ayudar. Ni siquiera disminuyó la velocidad. No dije nada. Cada caja que bajaba era evidencia. Cada cortesía ignorada era documentación de en quiénes se habían convertido. Aquí está lo que necesitamos para la cena de Navidad. Lucía me lanzó una lista escrita a mano a la mañana siguiente. Cíñete a estas marcas. Doña Beatriz notará si compramos barato. Escaneé los artículos. Pavo orgánico, queso importado, vinos específicos que sabía que costaban $65 por botella. Esto será costoso. Es Navidad, papá. No seas tacaño. Algo en su tono, despectivo, con derechos, me recordó a Javier. Habían estado casados 5 años. A veces las personas se convertían en sus cónyuges. A veces siempre habían sido así, y el matrimonio simplemente les dio permiso. ¿Cuánto esperas que cueste esto? $400 tal vez. Puedes permitírtelo. En el supermercado, cargué el carrito metódicamente. Ingredientes premium. Marcas exactas. 3 botellas de vino a $65 cada una. La cajera marcó el total. $427. Entregué mi tarjeta de crédito y la vi pasarla. Vi el recibo imprimirse. Otra entrada para la carpeta. Otro ladrillo en el muro que estaba construyendo. Esa tarde, 18 de diciembre, 3 días antes de que llegaran los padres de Javier, necesitaba un destornillador del garaje. Algo para ajustar la manija suelta de la puerta de mi estudio. Tarea sencilla. Escuché la voz de Javier antes de abrir la puerta, hablando por su teléfono, asumiendo que estaba solo. Me detuve, saqué mi teléfono, activé la grabadora de voz, me quedé inmóvil fuera de la puerta del garaje. Sí. Necesito una tasación de la propiedad para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Su voz era casual. Segura. Zona residencial exclusiva. 3 pisos. Probablemente valorada alrededor de $850,000. Pausa. Anticipo una línea de crédito de $200,000. Debería ser sencillo dado el valor de la propiedad. Pausa. No. No soy el propietario actual. Se transferirá a mi nombre pronto. Situación familiar. Proceso de herencia acelerándose. Mi dedo presionó más fuerte el teléfono, asegurándome de que estaba grabando. Razones médicas. Continuó Javier. No hay muerte todavía, pero el viejo está decayendo. Poder notarial primero, luego transferencia.
Debería finalizarse para fines de enero. 4 minutos. Ese es el tiempo que habló. Delineando su cronograma, su estrategia, su absoluta certeza de que mi casa sería suya. Cuando lo escuché moverse hacia la puerta lateral de la casa, me deslicé por la esquina, esperé a que pasara, luego entré por la entrada exterior. La grabación ya se estaba subiendo al almacenamiento en la nube. El 19 de diciembre llegó frío y gris. Doña Beatriz y don Roberto debían llegar mañana. Lucía había estado cada vez más ansiosa todo el día, limpiando, reorganizando, instruyéndome sobre cómo debían ser las cosas. A las 8 de la noche, me convocó a la sala de estar. No me preguntó, me convocó. Javier estaba detrás del sofá, de brazos cruzados. Lucía se sentó, señalando la silla de enfrente. No ofreciendo, ordenando. Papá, siéntate. Necesitamos discutir algo importante. Me senté. Beatriz y Roberto llegan mañana. Necesitan arreglos adecuados para dormir. La habitación de huéspedes está preparada. Javier cambió su peso. Beatriz tiene problemas de espalda. El colchón de la habitación de huéspedes no servirá. Necesitas mudarte a la habitación del sótano por la semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 3 años habían llevado a este momento. El momento en que dejaron de fingir y simplemente exigieron. No. Lucía parpadeó. ¿Qué? Dije que no. Esta es mi casa. Mi dormitorio. No me voy a mover. ¿Hablas en serio ahora? La voz de Javier se elevó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, algo frío se instaló en mi pecho. Calmado, final. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Vivimos aquí. Su rostro se estaba enrojeciendo. Te hacemos compañía. Podríamos estar en cualquier lugar construyendo nuestras propias vidas, pero nos quedamos aquí cuidándote. ¿Cuidándome? No pagan alquiler, ni facturas, ni comida. He cubierto todos los gastos durante 3 años. Los ojos de Lucía estaban húmedos ahora. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sacrificamos nuestra independencia para estar aquí para ti. ¿Sacrificio o conveniencia? Javier dio un paso adelante. Esta casa será de Jenny de todos modos. Lo sabes. Solo estamos acelerando lo inevitable. Ahí estaba. Confirmación final entregada con tanta certeza casual. Creían que ya habían ganado. Me puse de pie lentamente. Ya veo. Gracias por aclarar sus intenciones. Eso es muy útil. Papá. Espera. No. Creo que hemos dicho todo lo que hay que decir. Con permiso. Caminé hacia mi estudio. Cerré la puerta con llave. Y recuperé la carpeta del cajón de mi escritorio. Extendí todo sobre la superficie de caoba nuevamente. Pero esta vez con ojos diferentes. No revisando. Admirando. 3 años. 1095 días de documentación. Cada desaire. Cada gasto. Cada demanda con derecho. Todo registrado. Archivado. Notariado. Pensaban que yo era débil. Pensaban que la edad me había hecho manejable. Estaban a punto de aprender algo diferente. La ley estaba de mi lado. La evidencia era abrumadora. Y lo más importante, me habían mostrado exactamente quiénes eran. No más dudas. No más culpa. Solo acción. Cerré la carpeta y me permití una sonrisa genuina. No cálida, pero satisfecha. La trampa estaba puesta. Habían entrado voluntariamente. Doña Beatriz y don Roberto llegaron la tarde siguiente en un auto de alquiler de lujo. Una camioneta negra inmensa que anunciaba su presencia antes incluso de que llegaran a la puerta. Observé desde la ventana de mi estudio mientras Javier corría por los escalones del porche, con los brazos abiertos en saludo. Lucía apareció desde la cocina, alisándose el vestido con manos nerviosas. Doña Beatriz emergió de la camioneta como la realeza inspeccionando el territorio conquistado. Tacones de diseñador tocaron el pavimento mojado primero. Zapatos poco prácticos para la lluvia de diciembre. Hizo una pausa antes de salir por completo, su mirada barriendo la propiedad con una evaluación visible. Su nariz se arrugó ligeramente. Roberto dio la vuelta para recuperar el equipaje mientras Beatriz permanecía inmóvil, dejando que la lluvia humedeciera su abrigo, en lugar de apresurarse a entrar. Permanecí en la ventana catalogando detalles, los gestos ansiosos de Javier, el nerviosismo de Lucía, el escaneo crítico de Beatriz del exterior de mi casa, el seguimiento pasivo de Roberto cargando 2 maletas grandes que sugerían que planeaban una estadía prolongada. Cuando entraron al vestíbulo, escuché la voz de Beatriz claramente a través de la puerta abierta de mi estudio. Bueno,
Ciertamente es espaciosa, aunque la estética es bastante de otra época. Hemos estado planeando algunas actualizaciones. La risa de Lucía fue frágil. Toques modernos, eso creo. Este papel tapiz debe ser de los 90 y ese candelabro. Un gesto despectivo que no podía ver pero que podía imaginar perfectamente. Una vez que estemos instalados adecuadamente, renovaremos por completo, dijo Javier. Una vez que tengan la autoridad, sí. Hasta entonces, supongo que aguantaremos. Salí de mi estudio. Doña Beatriz, don Roberto, bienvenidos a mi hogar. Beatriz, apenas me miró. Ernesto, gracias por alojarnos con tan poco aviso. La familia siempre es bienvenida. Qué amable. Aunque entiendo que la situación de la habitación de huéspedes es menos que ideal. La cena de esa noche fue puro teatro. Había preparado pollo asado, verduras, vino, simple pero de calidad. Beatriz dominó la conversación con precisión quirúrgica. Ernesto, esta casa realmente es excesiva para una persona. ¿No la encuentras abrumadora? He vivido aquí 15 años. Estoy cómodo. Cómodo tal vez, pero práctico. Ella gesticuló con su tenedor. Un hombre de su edad en una casa de 3 pisos. Las escaleras solas deben ser agotadoras. Mamá tiene un punto, Ernesto. Javier se reclinó. Expansivo. Las comunidades de vida para personas mayores ofrecen muchas ventajas. Tengo 64 años. No estoy enfermo. Todavía. La sonrisa de Beatriz no llegó a sus ojos. Ninguno de nosotros se mantiene joven para siempre. Javier, me ha contado sobre tu falta de memoria. ¿Mi qué? Solo pequeñas cosas, papá. Lucía habló rápidamente. Ya sabes, perder las llaves, olvidar citas. He perdido mis llaves 2 veces en 3 años. No he faltado a ninguna cita. La negación es común. Beatriz cortó su pollo con cuidado exagerado. Mi madre era igual antes de que tuviéramos que intervenir. Beatriz, tal vez, comenzó Roberto. Roberto, por favor. Ella lo silenció con una mirada. Javier merece esta casa. Se la ha ganado a través de la paciencia y la devoción. ¿Ganado? Mantuve mi voz nivelada. ¿Cómo? Quedándose contigo, por supuesto. Cuidándote. Eso vale algo. No dije nada más. Cada comentario era una pequeña cuchilla, colocada con precisión. Los noté todos. La crueldad casual de Beatriz. El acuerdo ansioso de Lucía. La satisfacción engreída de Javier. El silencio culpable de Roberto. Esto estaba ensayado, coordinado. Habían planeado este asalto antes de llegar. Después de la cena, me excusé, citando fatiga. En mi estudio, me senté en la oscuridad, con la puerta entreabierta. Alrededor de las 11 de la noche, las voces flotaron desde la sala de estar, los 4 hablando en tonos silenciosos pero emocionados. Me moví silenciosamente por el pasillo, posicionándome en las sombras donde podía escuchar pero permanecer invisible. Mi teléfono ya estaba en mi mano, grabadora activada, volumen silenciado. He investigado el camino legal. La voz de Javier transmitía confianza. Poder notarial basado en capacidad disminuida. Es completamente legítimo si tenemos documentación médica. Pero papá parece estar bien mentalmente, dijo Lucía. ¿Cómo lo haríamos? Conozco a alguien. La voz de Beatriz era práctica. El doctor Villanueva. Él y yo tenemos un entendimiento. Por $3,000. Realizará una evaluación y proporcionará el diagnóstico necesario. Beatriz, eso es fraude. La objeción de Roberto fue débil. Es conveniencia, Roberto. No seas ingenuo. ¿Qué pasa si papá se niega a ver a este médico? Preguntó Lucía. No sabrá que está siendo evaluado. Villanueva vendrá aquí como un amigo de la familia. Hará observaciones. Presentará su informe ante el tribunal. Me dolían las piernas de estar inmóvil. Pero no me moví. Cada palabra era evidencia. Una vez que se otorgue el poder notarial, tendrás el control total, continuó Beatriz. Decisiones financieras, médicas, residenciales, todo. Y luego, la voz de Lucía era pequeña. Luego lo mudamos a algún lugar apropiado. La residencia Jardines del Roble tiene una excelente unidad de cuidado de la memoria, pero él no tiene problemas de memoria. La respuesta de Javier fue fría. Los tendrá, según la documentación. Ese es el punto, Jenny. Mantén el ritmo. La casa se transfiere a ti. Javier obtiene la línea de crédito que necesita para la expansión de su negocio. Y todos se benefician. Todos excepto papá.
Estará cómodo, bien alimentado, supervisado. Honestamente, es mejor para él. No necesita el estrés de administrar esta propiedad. Exactamente. La voz de Beatriz tenía satisfacción. En realidad le estamos haciendo un favor. Me quedé allí durante 47 minutos, grabando cada palabra. Mis manos permanecieron firmes. Esto no era conmoción. Esto era confirmación. Cuando finalmente se dispersaron a sus habitaciones, regresé a mi estudio y respaldé la grabación en 3 servicios en la nube separados. A la mañana siguiente, entré a la cocina a las 8. Ya estaban sentados. Algo inusual ya que típicamente dormían hasta tarde. «Buenos días», dije agradablemente. «Tengo trámites que hacer hoy». Beatriz apenas me reconoció, discutiendo con Lucía los cambios que haría en la sala de estar. Javier estaba en su teléfono, con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla, enviando mensajes de texto al médico corrupto, probablemente. «Volveré esta tarde». Llevé mi taza de café al fregadero. La enjuagué con cuidado. «¿A dónde vas?», preguntó Javier sin levantar la vista. «Banco, papeleo, lo habitual». Para las 9:30, estaba entrando al estacionamiento del edificio de oficinas de la licenciada Patricia Reyes en el centro. Patricia había sido mi notaria durante 20 años. Manejó mis primeros acuerdos de propiedad, me ayudó a construir mi negocio de contabilidad. Cuando entré a su oficina, sonrió cálidamente hasta que vio mi expresión. «Ernesto, ¿qué pasa?». Puse mi teléfono en su escritorio. «Escucha esto». Nos sentamos en silencio mientras se reproducía la grabación. El rostro de Patricia se endureció progresivamente, la preocupación profesional dando paso a la indignación. Cuando Beatriz mencionó al doctor Villanueva, Patricia tomó una nota. Cuando Javier habló sobre las instalaciones de cuidado de la memoria para un hombre sin problemas de memoria, su pluma presionó más fuerte contra el papel. Cuando terminó, la reprodujo de nuevo, transcribiendo pasajes clave. «Esto es conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos». Su voz era tensa. «Pero necesitamos movernos rápido. Si contactan a este Villanueva antes de que actuemos, él podría presentar documentación falsa. ¿Qué podemos hacer?». Durante 2 horas, trabajamos. Patricia redactó documentos con eficiencia practicada. Revocación formal de cualquier poder notarial, incluso aquellos aún no presentados, modificación de mi fideicomiso, irrevocable para excluir explícitamente reclamos basados en supuesta incapacidad mental, una declaración notariada de mi competencia mental actual, atestiguada por Patricia y su asistente legal, una carta detallada a la Junta Médica del Estado con respecto a la disposición del doctor Villanueva para falsificar evaluaciones de capacidad. Patricia aplicó su sello notarial con firme presión. Oficial, legal, irreversible. Hizo 5 copias de todo. Las distribuyó en sobres separados, uno para mí, uno para el licenciado Torres, uno para mis archivos, uno para la caja de seguridad, uno para mantener sellado a menos que sea necesario. Etiquetó cada uno cuidadosamente. Redundancia. Intentarán afirmar que estos no existen. Necesitamos pruebas en múltiples ubicaciones. ¿Esto los detendrá? Elimina su camino legal por completo. ¿Y Ernesto? Esta grabación es evidencia de intento de abuso de ancianos. Si proceden, podrías presentar cargos. No quiero que los arresten. La verdad me sorprendió. Quiero que se vayan. Entonces hacemos que sea imposible para ellos quedarse. Legalmente, financieramente, emocionalmente, imposible. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había intensificado. Conduje a casa lentamente, tomando la ruta larga por el centro de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar. Para cuando entré en mi camino de entrada, había tomado mi decisión sobre lo que vendría después. La casa estaba brillante con luces, risas audibles desde el interior. Estaban celebrando algo, probablemente, su brillante plan. Me senté en mi auto durante 5 minutos, la lluvia tamborileando en el techo, observándolos a través de las ventanas. Luego me recompuse y entré. «¿Trámites exitosos?», preguntó Lucía distraídamente desde el sofá. «Muy exitosos», respondí. A la mañana siguiente, entré a la cocina para encontrar a los 4 ya sentados, esperando. La puesta en escena fue deliberada. Beatriz ocupaba mi silla habitual en la cabecera de la mesa. Javier a su derecha, Lucía a su izquierda, Roberto en el extremo opuesto. Una sola silla permanecía abierta, posicionada como el asiento de un acusado.
aislada y frente a todos ellos. Noté el arreglo, pero tomé la silla sin comentarios. Serví café lentamente. Dejé que el silencio creciera. Beatriz rompió primero. Ernesto, necesitamos abordar los arreglos para dormir. Esa situación de la habitación de huéspedes es completamente inaceptable. ¿Inaceptable cómo? El sofá-cama es antiguo. Apenas he dormido. Mi espalda está en agonía. Requerimos alojamiento adecuado. Papá, es solo por unos días. Lucía tocó su collar. Hábito nervioso. ¿No puede ser flexible? ¿Y dónde sugieres que duerma? La habitación del sótano está perfectamente bien. La voz de Javier transmitía un despido casual. Climatizada, privada, cómoda. Eres una persona dando vueltas en una suite principal, agregó Beatriz. Somos dos personas en un sofá desplegable. La lógica es obvia. Tomé un sorbo de café. ¿La lógica es que debo desalojar mi dormitorio en mi casa para su comodidad? La lógica es que debes ser amable con tus invitados. No. ¿Qué? La cabeza de Javier se levantó de golpe. No, no me mudaré al sótano. Ni por unos días. En absoluto. La negativa desencadenó algo. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Dado que estamos discutiendo los arreglos de vivienda de todos modos, abordemos el problema mayor. Esta casa es demasiado para ti, Ernesto. Me las arreglo bien. ¿Lo haces? La voz de Beatriz tenía una preocupación practicada. 3 tramos de escaleras a tu edad, el trabajo de jardinería, mantenimiento de la propiedad, es abrumador. Lucía y yo necesitamos una vivienda estable. Javier gesticuló entre él y mi hija. Estamos en nuestros 30, construyendo carreras, planeando nuestro futuro. Necesitas simplicidad. ¿Qué están proponiendo exactamente? Vida para personas mayores. Hay excelentes comunidades en la ciudad. Jardines del Roble, por ejemplo. Hermosas instalaciones. Todas las comodidades incluidas. ¿Has investigado esto? Solo hemos mirado opciones, dijo Lucía rápidamente, para cuando llegue el momento. ¿Y creen que ha llegado el momento? Sí. Honestamente. Ya es hora. Javier extendió las manos. Deberías estar en algún lugar con personal de apoyo, atención médica, actividades sociales, con personas de tu propia edad. Tengo 64 años, no 84. La edad es solo un número. Se trata de capacidad. Beatriz cortó su tostada en cuadrados precisos. Y siendo realistas, estás decayendo. ¿Decayendo? ¿Basado en qué evaluación? Basado en la observación. Problemas de memoria. Preocupaciones de movilidad. Dificultad para mantener esta gran propiedad. No tengo problemas de memoria. Mi movilidad está bien. La propiedad está bien mantenida. Estás en negación. Eso es común. Dejé mi taza con cuidado. ¿Y qué pasa con esta casa si me mudo a Jardines del Roble? Javier sonrió. Se queda en la familia, obviamente. Lucía hereda eventualmente de todos modos. De esta manera, ella se beneficia ahora cuando lo necesita. Saqué mi teléfono. Abrí la calculadora. Escribí 4.512. Les mostré el resultado. 54.000. Así que pago $54.000 anualmente por un apartamento estudio mientras ustedes viven aquí sin pagar alquiler. Papá, no hagas que suene tan mercenario. La voz de Lucía era tensa. Estamos tratando de ayudarte. ¿Lo están? Me volví para mirarla directamente. Lucía, mírame. Ella no lo hizo. ¿De verdad crees que necesito esta ayuda? ¿O necesitas esta casa? Creo que sería mejor. Su voz era apenas audible. Para todos. ¿Mejor para mí o mejor para tu situación? Ambos. Tú tendrías cuidado. Nosotros tendríamos estabilidad. Hace 3 años, te mudaste aquí diciendo que necesitabas ayuda temporal, solo hasta que nos pongamos de pie. Dijiste. ¿Fue algo de eso cierto? Era cierto entonces. ¿Y ahora? Ahora las cosas han cambiado. Tenemos necesidades diferentes. Así que cuando dijiste que estabas aquí para cuidarme, en realidad querías decir que se estaban posicionando para tomar posesión de mis activos. Deja de torcer sus palabras. Javier se puso de pie abruptamente, con las palmas planas sobre la mesa. Estamos pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿O su herencia? Ambos. ¿Por qué no puede ser ambos? Porque uno es generoso y el otro es codicioso. Y tengo curiosidad. ¿Cuál está motivando realmente esta repentina preocupación por mi bienestar? Javier se inclinó sobre la mesa. Amenazante. Estás siendo terco.
Piensa en Lucía por una vez. Ella es tu hija. Ella merece seguridad. Ella tiene seguridad. Ha vivido aquí sin pagar alquiler durante 3 años. Seguridad temporal. Necesitamos arreglos permanentes. Por permanente, te refieres a la propiedad de mi casa. Me refiero a la distribución adecuada de los activos familiares. Vas a terminar en Jardines del Roble eventualmente, ya sea que cooperes ahora o no. La voz de Javier bajó, amenazante. Podemos hacer esto por las buenas, o podemos buscar otras opciones. ¿Otras opciones? Explícate. Se contuvo al darse cuenta de que había dicho demasiado. Opciones legales. Procedimientos estándar para personas mayores que no pueden administrar adecuadamente sus asuntos. ¿Y crees que no puedo administrar mis asuntos? Creo que te estás volviendo incapaz de tomar decisiones acertadas. Esta conversación lo prueba. Sonreí. Frío. Sabiendo. La expresión claramente lo inquietó. Qué fascinante. ¿Y estos procedimientos legales? ¿Los has investigado? He consultado recursos. Sí. ¿Qué tipo de recursos? Eso no es relevante. El punto es que existen mecanismos como el poder notarial tal vez, entre otras cosas. Mi sonrisa se amplió ligeramente. Ya veo. Bueno, ciertamente deberían explorar todas sus opciones, aunque sugeriría consultar con un abogado calificado primero. Los procedimientos legales requieren documentación adecuada. El papeleo inadecuado puede conducir a complicaciones. ¿Nos estás amenazando? La voz de Beatriz era aguda. ¿Amenazando? No. ¿Aconsejando? La ley es compleja. Uno debe tener cuidado al intentar invocarla. Me puse de pie. Empujé mi silla hacia adentro. Llevé mi taza al fregadero. La enjuagué metódicamente. La coloqué en el lavavajillas. Cada movimiento deliberado. Aprecio sus preocupaciones. Le daré a su propuesta la consideración que merece. Beatriz parecía triunfante. ¿Entonces mirarás Jardines del Roble? Consideraré todo lo que han dicho. ¿Cuándo decidirás? Preguntó Javier. Después de Navidad. Hablando de eso, mañana por la noche ofreceré una cena. A las 6 en punto, he invitado a invitados. ¿Qué invitados? La voz de Lucía se elevó. Pensé que era solo familia. Viejos amigos. Personas a las que debería haber incluido desde el principio. Los conocerán mañana. ¿Quiénes específicamente? La confianza de Javier estaba flaqueando. Personas que importan. Estarán interesados en conocerlos a todos ustedes también. Esto es altamente irregular, protestó Beatriz. La Navidad debería ser solo para la familia. Mi casa, mi lista de invitados. A las 6 en punto. Vístanse apropiadamente. Las primeras impresiones son importantes. ¿Qué significa eso? Significa que se comporten de la mejor manera. Estos invitados son observadores. Me volví hacia la puerta. Luego hice una pausa. Oh, ¿y Javier? Sobre esos procedimientos legales que mencionaste. Consulta a un abogado antes de presentar algo. Querrás asegurarte de que tu documentación sea blindada. Los jueces son particulares sobre la legitimidad, especialmente en casos de leyes para personas mayores. El intento de fraude, incluso el fraude fallido, conlleva graves consecuencias. ¿Quién dijo algo sobre fraude? ¿Dije fraude? Quise decir errores. Errores de papeleo. Fáciles de cometer cuando uno se apresura a procesos legales sin la orientación adecuada. Ernesto, ¿qué estás insinuando? La voz de Beatriz había perdido su confianza. No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos. La ley protege a las personas vulnerables de la explotación. Es bastante robusta, en realidad. Los tribunales toman estos asuntos en serio. Pasé por la puerta. A las 6 en punto mañana. No lleguen tarde. Mis invitados son personas puntuales. Detrás de mí, el silencio se extendió. Luego la voz de Beatriz. Incierta. ¿Qué quiso decir con eso? Nada. La respuesta de Javier carecía de convicción. Solo está fanfarroneando. No lo sé. Roberto habló solo por segunda vez en toda la mañana. La forma en que te miró, Javier. Ese no era un hombre desesperado. Ese era un hombre que tenía todas las cartas. Cerré la puerta de mi estudio y me permití una sonrisa genuina. La Nochebuena llegó con cielos grises y lluvia constante. Pasé la tarde en mi estudio, haciendo llamadas finales, confirmando arreglos. Lucía y Javier se movían por la casa como fantasmas, limpiando nerviosamente, mirando relojes. Beatriz se quejaba de la habitación de huéspedes, la preparación de la comida, no ser consultada sobre el menú.
Para las 5:45, el comedor estaba listo. Mi mejor porcelana, velas encendidas, vino respirando en el aparador. Había puesto 7 lugares en lugar de 5. Que se pregunten. A las 6 en punto con precisión, sonó el timbre. El licenciado Torres estaba en el porche, maletín en mano, vestido con un elegante traje gris carbón. Licenciado, justo a tiempo, pase. Lo llevé a la sala de estar donde esperaban los demás. Todos. Este es el licenciado Torres, un viejo amigo. Licenciado, mi hija, Lucía, su esposo, Javier, y los padres de Javier, Beatriz y Roberto. El licenciado estrechó manos con facilidad practicada. Vi a Javier tratar de afirmar dominio a través de la fuerza del agarre. El licenciado no reaccionó. Beatriz ofreció apenas las yemas de los dedos. Despectiva. La mano de Lucía temblaba. Un placer conocerlos a todos. La voz del licenciado era cálida pero profesional. Ernesto ha hablado con cariño de su familia. ¿Cómo se conocen ustedes dos?, le preguntó Javier. Hemos trabajado juntos en varios asuntos a lo largo de los años. Socios comerciales, se podría decir. ¿Qué tipo de negocios? Los ojos de Beatriz se entrecerraron. Asuntos legales, principalmente. Gestión de propiedades, planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Javier se tensó. ¿Eres abogado? Lo soy, aunque esta noche solo soy un amigo disfrutando de la cena de Nochebuena. Papá no mencionó que vendrías. La voz de Lucía era delgada. Mencioné que estaba invitando a invitados. El licenciado siempre es bienvenido en mi mesa. La respuesta de Beatriz fue: hielo. Qué afortunado para él. La cena comenzó con civilidad forzada. Serví el primer plato, crema de calabaza, simple, pero elegante. Las primeras palabras de Beatriz: esta cosecha es ordinaria. Gesticuló hacia el vino. Bastante común para una cena formal. Javier vació su primera copa antes de que terminara la sopa. Se sirvió una segunda inmediatamente. Sus manos no estaban del todo firmes. El licenciado hizo una conversación agradable sobre el clima de la ciudad. Las fiestas. Nada sustancial. Pero su presencia los ponía nerviosos. Podía verlo. Lucía apenas tocaba su comida. Javier bebía más rápido de lo que comía. La postura rígida de Beatriz. A mitad del plato principal, el coraje del vino de Javier entró en acción. Ernesto, Lucía y yo hemos tomado una decisión sobre tu situación de vivienda. Sus palabras transmitían confianza forzada. Después de las fiestas, te ayudaremos a hacer la transición a la comunidad de Retiro Jardines del Roble. Tienen disponibilidad, $4,500 mensuales. Perfecto para tus necesidades. Corté mi pollo con cuidado deliberado. ¿Y quién paga estos $4,500? Tú lo harás, papá. Lucía habló rápidamente. De la venta de esta casa. ¿Estoy vendiendo mi casa? Es la solución lógica. Javier se reclinó. Expansivo. Te mudas a un lugar apropiado. Mantenemos el hogar familiar. ¿Dónde vivirán ustedes? Aquí, obviamente. Alguien tiene que mantener la propiedad. Administrar todo. Dejé mi tenedor. Esta propiedad no es suya para administrar. ¿Todavía no? La voz de Javier se elevó. Pero lo será. No eres eterno, viejo. Lucía hereda eventualmente. Solo estamos siendo prácticos sobre el tiempo. Javier tiene toda la razón. Beatriz asintió. Estás acaparando activos que deberían beneficiar a la familia ahora. El licenciado habló en voz baja. Interesante perspectiva. Lo siento, ¿quién pidió tu opinión? Beatriz se volvió hacia él. Nadie. Pero como asesor legal de Ernesto, estoy naturalmente interesado en las discusiones sobre su patrimonio. ¿Asesor legal? El rostro de Javier se sonrojó. ¿Qué asuntos? El licenciado Torres ha manejado mis asuntos durante algún tiempo, dije con calma. La voz de Lucía se quebró. Papá, ¿qué está pasando? Beatriz giró abruptamente. Hablando de asuntos prácticos, Ernesto, he terminado de ser diplomática sobre los arreglos para dormir. Mañana es Navidad. No la pasaré agotada por otra noche en ese sofá. Nos estás dando tu dormitorio esta noche. No, Beatriz, no lo haré. Javier se puso de pie, la silla raspando hacia atrás. Sí, lo harás. Esto es ridículo. Una persona en una suite principal. 2 personas en un sofá. Una persona en su propio dormitorio. En su propia casa. Tu casa. Tu dormitorio. La voz de Javier se quebró. Sigues diciendo eso como si significara algo.
Como si fueras a estar aquí para siempre. Viejo, estás en nuestro camino. Todo aquí será nuestro eventualmente. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Porque es mío, no suyo. No eventualmente. Mío. ¡Qué egoísta! La voz de Beatriz goteaba desprecio. ¡Qué absolutamente egoísta! Javier agarró su copa de vino, todavía medio llena. Su rostro estaba carmesí, los ojos desenfocados. Viejo avaro. Tienes todo y no compartes nada. Eres egoísta y patético. Su brazo se echó hacia atrás. Javier, no. La advertencia de Lucía llegó demasiado tarde. El vino se arqueó a través de la luz de las velas. Golpeó mi cara. Salpicó mi camisa blanca. Goteó sobre la mesa. Choque frío de líquido, rojo manchando blanco. Durante 3 segundos, nadie se movió. La copa se deslizó de la mano de Javier. Golpeó el borde de la mesa. Se hizo añicos en el suelo. Lucía jadeó. Beatriz exhaló. ¿Satisfacción o conmoción? No podía decirlo. Roberto se puso de pie. Se movió hacia la puerta. El licenciado sacó su teléfono. Alcancé mi servilleta. Me limpié la cara metódicamente. Sien, mejilla, barbilla, cuello. Dejé la servilleta, me puse de pie. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Fase 1 completa. Me desplacé a contactos. Seleccioné a la detective Salgado. Presioné el altavoz. El tono de llamada llenó la habitación silenciosa. 1, 2, 3 veces. Salgado. Detective. Habla Ernesto Castillo. Puede venir ahora. Todo está grabado como discutimos. Su voz era profesional, clara. Estoy a 5 minutos. Mantenga a todos en la ubicación. No deje que nadie se vaya ni destruya evidencia. Entendido. Colgué, puse el teléfono en la mesa, miré a cada uno de ellos. El rostro de Javier había perdido el color. ¿Qué hiciste? Llamaste a la policía. Por nosotros. Llamé a una detective que investiga una conspiración para cometer fraude contra una persona mayor. Fraude. La voz de Lucía era apenas audible. ¿Qué fraude? El plan para falsificar documentos médicos. El esquema para obtener poder notarial a través de evaluaciones de capacidad mental falsificadas. Doctor Villanueva. $3,000 por un diagnóstico fabricado. ¿Le suena? Las manos de Beatriz temblaban. ¿Cómo sabes ese nombre? Lo sé todo, Beatriz. Cada detalle de su conspiración. Lo sé desde el 20 de diciembre cuando lo discutieron en mi sala de estar. ¿Nos grabaste? Javier tropezó hacia atrás. Eso es ilegal. El licenciado habló con calma. Ley estatal. Consentimiento de una parte. Totalmente legal cuando el señor Castillo grabó conversaciones en su propia casa. Papá, por favor. Lucía estaba llorando de nuevo. Esto es un malentendido. Explícaselo a la detective Salgado cuando llegue. Estoy seguro de que estará fascinada. Esto es una trampa. La voz de Beatriz temblaba. Provocación. Esto es documentación de conspiración para cometer abuso de ancianos y fraude, dijo el licenciado. Cosas muy diferentes, doña Beatriz. A través de la ventana, vi los faros barrer el camino de entrada. Habían pasado 3 minutos desde la llamada telefónica. Me paré junto a la ventana, el vino todavía manchando mi camisa. El licenciado tenía su maletín abierto, revisando documentos. Javier caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Lucía estaba sentada congelada, el rímel corrido. Beatriz mantenía una postura rígida, pero sus manos temblaban. Roberto estaba junto a la puerta, con el abrigo ya recuperado. Los faros barrieron el camino de entrada. Un sedán sin marcas se estacionó. 2 oficiales uniformados emergieron, seguidos por una mujer vestida de civil. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Detective, gracias por venir. Señor Castillo. Tenía poco más de 40 años. Comportamiento profesional. Ojos agudos. Mostró credenciales. Detective Sara Salgado. Policía de la ciudad. 2 oficiales uniformados permanecieron cerca de la entrada, bloqueando las salidas. Salgado entró al comedor, inspeccionando todo. Mesa manchada de vino, vidrios rotos, mi camisa arruinada. 4 personas en evidente angustia. Un abogado tranquilo con maletín abierto. ¿Usted reportó una agresión y conspiración para cometer fraude? Metí la mano en mi bolsillo, saqué una pequeña grabadora digital. Todo está documentado. La agresión ocurrió hace minutos. La conspiración. Presioné play. La voz de Javier llenó la habitación. Grabada el 20 de diciembre.
El doctor Villanueva proporcionará la evaluación por $3,000. Esto es una trampa. La voz de Javier era demasiado fuerte. Él nos provocó. Nos grabó ilegalmente. Salgado levantó una mano. Señor, llegaré a usted. Señor Castillo. El licenciado dio un paso adelante. Detective. Soy el licenciado Torres, abogado del señor Castillo. Este es un estado de consentimiento de una parte. Estas grabaciones son completamente legales. El señor Castillo grabó conversaciones en su propia casa de las que era parte. Salgado asintió, familiarizada con la ley. Pero él nos tendió una trampa. Javier intentó de nuevo. Toda la cena fue una trampa. ¿Así que está admitiendo que las declaraciones en la grabación son precisas? Javier se congeló, dándose cuenta de su error. Mi hijo ha bebido demasiado. La voz de Beatriz era tensa. No sabe lo que dice. Salgado miró las botellas de vino. ¿Puedo ver eso? Señor, ¿ha consumido alcohol esta noche? Eso es irrelevante. En realidad, es bastante relevante para la credibilidad y el comportamiento. Salgado escuchó partes clave de ambas grabaciones. Su expresión se endureció cuando la voz de Beatriz mencionó la falsificación de documentos médicos. Tomó notas. Doctor Villanueva. $3,000. Evaluación de capacidad falsificada. Cuando la grabación llegó al momento del lanzamiento del vino, miró mi camisa manchada. Luego a Javier. Arrojó una bebida al señor Castillo. Él estaba haciendo imposible. Rechazando solicitudes razonables. Esa no es una respuesta. Le arrojó vino. Javier miró a su alrededor buscando un abogado que no estaba allí. Sí, pero no se necesitan peros. Agresión simple. Mínimo. Ella continuó escribiendo. ¿Nos va a arrestar? La voz de Lucía se quebró. Eso depende. Señor Castillo, ¿desea presentar cargos por la agresión? Consideré. Todos miraban. Podría destruirlos completamente ahora mismo. No por la agresión. Quiero que se documente. Pero no quiero que arresten a mi yerno en Nochebuena. Lucía exhaló. Alivio prematuro. Sin embargo, sí quiero que se investigue la conspiración. Intento de fraude contra una persona mayor. Conspiración para falsificar documentos médicos. Intento de incautación ilegal de activos. Salgado asintió. Abriremos una investigación. Necesitaré entrevistar a todos por separado. Se volvió hacia Beatriz. Doña Beatriz. ¿Conoce a un doctor Villanueva? El rostro de Beatriz palideció. Quiero un abogado presente antes de responder preguntas. Ese es su derecho. Pero se toma nota de la negativa a cooperar. Después de breves entrevistas individuales, recopilación de información básica, Salgado liberó a todos con advertencias. No salgan del área de la ciudad. Tendremos preguntas de seguimiento. Si alguien contacta al doctor Villanueva o intenta interferir con esta investigación, eso es obstrucción. Beatriz se puso de pie de inmediato. Roberto, nos vamos. Ahora. Lucía llamó tras ella. Mamá. Espera. Tú nos metiste en esta situación, Lucía. La voz de Beatriz era fría. Tú y tu falta de carácter. Nos vamos a casa. Sonidos de empaquetado rápido arriba. 15 minutos después, la camioneta salió, regresando a su ciudad. Huyendo, aunque técnicamente permitido ya que no fueron acusados, todavía. Después de que la policía se fue, pasaban de las 10. Javier y Lucía estaban sentados en el sofá, atónitos. Fui a mi estudio. Regresé con el licenciado. El licenciado abrió su maletín. Retiró documentos oficiales. Lucía y Javier. Estoy aquí en mi capacidad de asesor legal para notificarles formalmente lo siguiente. Colocó documentos sobre la mesa de centro. Primero, aviso de fideicomiso irrevocable. La propiedad en esta dirección ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Beneficiarios. Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama y el Banco de Alimentos Local. A la muerte del señor Castillo, esta propiedad se transfiere a dichas organizaciones benéficas. Ustedes no tienen ningún reclamo actual o futuro sobre este activo. El rostro de Javier perdió el color. Segundo, aviso de desalojo. Como residentes sin un contrato de alquiler válido, por la presente se les da 30 días para desalojar las instalaciones. Tercero, demanda de reembolso de préstamo. Monto total adeudado. $127,000. Representando préstamo de automóvil, pagos de tarjetas de crédito y otros gastos pagados en su nombre durante 3 años. El plan de pago,
o la acción legal comienza el 15 de enero. Lucía miró los papeles. Papá, ¿qué es esto? La verdad, todo lo que les di fue documentado como préstamos. Ustedes firmaron los papeles. Simplemente nunca los leyeron. Javier recogió el documento del préstamo del automóvil. Vio la firma de Lucía. $32,000 por el Lexus, con intereses, dijo el licenciado. Y ese es solo un artículo. ¿No puedes hacer esto? La voz de Lucía se quebró. Soy tu hija. Me dijiste que no te llamara así más. Estoy honrando tu solicitud. Lucía recogió el documento del fideicomiso, con las manos temblando. ¿Investigación del cáncer de mama? ¿Banco de alimentos? ¿No yo? Porque la caridad no intentará defraudarme. Falsificar documentos para declararme incompetente o conspirar para encerrarme en una instalación de cuidado de la memoria que no necesito. Ella agarró el aviso de desalojo. ¿30 días? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Esa no es mi preocupación. Dejaste claro esta noche que no quieres ser mi hija. Las hijas no exigen que sus padres sean institucionalizados para poder robar propiedades. El documento del préstamo mostraba el total. $127,000. No podemos pagar esto. Entonces enfrentarán cobros, embargo de salario, incautación de activos. El proceso legal se aplica a todos. El licenciado reunió sus copias. Tienen 30 días para desalojar. El pago del préstamo vence el 15 de enero. Cualquier pregunta debe ir a través de los canales legales adecuados. Él se fue. La puerta principal se cerró. Lucía y Javier se sentaron en silencio. Documentos extendidos ante ellos como evidencia de su propia destrucción. Finalmente, entendiendo, lo habían perdido todo. La mañana de Navidad llegó vacía y tranquila. Desperté temprano. Hice café en mi cocina sin interferencias por primera vez en 3 años. La ausencia de tensión se sentía extraña, casi desconocida. Arriba, Javier y Lucía no habían dormido. Los había escuchado moverse toda la noche, voces murmurando, teclas de computadora haciendo clic. Alrededor de las 8, Javier apareció en la puerta de mi estudio. Sus ojos estaban rojos de mirar la pantalla, no de lágrimas. Tenemos que hablar. No levanté la vista de mi libro. No tenemos nada que discutir. Todo se explicó anoche. Voy a conseguir un abogado. Esos documentos no se sostendrán. Siéntete libre de consultar a un abogado. El licenciado Torres siguió la ley con precisión. Desperdiciarás dinero. Pero esa es tu elección. Apretó la mandíbula. Manipulaste a Lucía para que firmara esos papeles. Ofrecí asistencia con los gastos. Ella firmó acuerdos de préstamo estándar. Si no los leyó, esa es su responsabilidad. Ningún tribunal mantendrá esto. Todos los tribunales lo harán. Los documentos están notariados, atestiguados, legalmente vinculantes. Tu abogado te dirá lo mismo después de cobrarte varios miles de dólares. Se fue. 2 horas después, se había ido en el Lexus de Lucía, dirigiéndose a algún abogado dispuesto a reunirse el día de Navidad. Para el mediodía, regresó. Lo escuché entrar. Escuché las preguntas urgentes de Lucía. Escuché su respuesta derrotada. Dice que no tenemos caso. Esa tarde, Lucía me encontró en la sala de estar. Había estado llorando toda la mañana. Intentó el enfoque emocional una última vez. Papá, soy tu hija. Sangre, familia. No puedes realmente seguir adelante con esto. Permanecí en mi silla, libro abierto. Me dijiste que no te llamara mi hija. 23 de diciembre. Aproximadamente a las 7:46 de la noche. Esas fueron tus palabras exactas. Estaba molesta. No lo dije en serio. La miré correctamente. Lo dijiste lo suficientemente en serio como para decirlo frente a testigos, incluida la detective de policía. Lo dijiste lo suficientemente en serio como para apoyar un plan para que me declararan incompetente e institucionalizado. ¿Qué parte exactamente no dijiste en serio? Ella no tuvo respuesta. Lágrimas, disculpas, promesas de hacerlo mejor. Todo fluyó libremente. Permanecí impasible. Habría perdonado la codicia. Habría perdonado la manipulación. Pero conspiraste para quitarme mi libertad. Eso cruza una línea que no se puede descruzar. Al día siguiente, la desesperación de Javier tomó un giro predecible. Contactó al periódico local con su versión. Padre cruel desaloja a su propia hija justo después de Navidad, exigiendo el reembolso de los regalos dados durante años, dejándolos sin hogar por una disputa familiar. El reportero publicó un breve artículo en línea.
Durante unas horas, las redes sociales zumbaron de indignación. A la gente le encanta esa narrativa. Padre despiadado, hijos sufriendo. Javier pensó que estaba ganando. Entonces hice mi movimiento. Contacté al mismo reportero. Proporcioné el contexto completo. Grabaciones de la conspiración. Documentación del esquema de poder notarial. Prueba de intento de fraude. Copias de acuerdos de préstamo que muestran el cobro legítimo de deudas. También proporcioné la declaración de la detective Salgado, confirmando una investigación activa sobre conspiración para cometer abuso de ancianos. La reportera, al darse cuenta de que casi había publicado una historia unilateral sobre víctimas de fraude, emitió una corrección y una pieza de investigación completa. Anciano empresario local frustra. Esquema de fraude familiar. El artículo detallaba todo: la conspiración, el plan del médico corrupto, la agresión con el vino. El nombre de Javier apareció prominentemente. Su narrativa simpática original fue destruida en cuestión de horas. Esa noche, sonó el teléfono de Javier, su supervisor. Javier, hemos visto la cobertura de noticias. La empresa no puede asociarse con alguien involucrado en una investigación de abuso de ancianos. Te ponemos en licencia no remunerada pendiente de resolución. Lenguaje corporativo para. Probablemente estás despedido. 2 horas después, Lucía recibió una llamada similar de la dueña del salón. Esta publicidad no es buena para el negocio. Los clientes se sienten incómodos. Lo siento, pero necesito dejarte ir. Ambos desempleados en cuestión de horas. Sus ingresos modestos pero estables se evaporaron. Esa noche, se sentaron a la mesa de la cocina rodeados de pantallas de computadoras portátiles, mostrando apartamentos que no podían pagar, solicitudes de préstamos ya denegadas, ofertas de trabajo ahora imposibles porque las búsquedas en Google de sus nombres producían ese artículo. Javier cerró su computadora portátil de golpe. Esto es imposible, no tenemos nada. No podemos permitirnos mudarnos. No podemos permitirnos quedarnos. No podemos permitirnos un abogado para luchar contra esto. Lucía miraba su teléfono, leyendo comentarios. Cientos de extraños celebrando su caída. Codiciosos, intrigantes, karma. Miró a Javier. Mi padre hizo esto. Planeó cada pieza. Durante meses, tal vez años, nunca tuvimos oportunidad. La respuesta de Javier fue amarga. Tuvimos todas las oportunidades. Simplemente pensamos que éramos más listos que él. Estábamos equivocados. La mañana del 27 de diciembre, Javier despertó después de quizás 2 horas de sueño. Lucía ya estaba despierta, con la computadora portátil abierta, desplazándose por listados de apartamentos con ojos muertos. Había estado haciendo esto desde las 5 de la mañana. Buscar, calcular, darse cuenta de que es imposible. Repetir. ¿Qué pasa con este? Señaló un estudio. $200 mensuales. Javier se unió a ella. Café olvidado. 200 más depósitos son 600. Tenemos 4.200. Menos camión de mudanza, depósitos de servicios públicos, comida. Ella se apagó. Estaríamos en la quiebra en una semana. Siguieron buscando de todos modos, porque la alternativa era aceptar que estaban atrapados. Para el mediodía, habían llamado a 15 complejos de apartamentos. Cada conversación seguía el mismo guión. Sí, estamos interesados. ¿Verificación de crédito? Bueno, hay una deuda pendiente. ¿Cuánto? $127,000. No, entiendo. Gracias de todos modos. 13 los rechazaron de inmediato. 2 dijeron tal vez, pero requerían avales con excelente crédito. No tenían ninguno. Javier probó con un propietario privado en un sitio de clasificados. El propietario buscó sus nombres en Google durante la llamada. ¿Son ustedes los del artículo sobre la investigación de fraude? Clic. Tono de llamada. Sus nombres eran veneno. Lucía fue al banco esperando un préstamo personal. El oficial de préstamos fue comprensivo hasta que realizó la verificación de crédito. Señora, tiene una deuda registrada de $127,000 con un aviso de cobro activo. Su relación deuda-ingreso es, bueno, infinita, ya que actualmente está desempleada. No puedo aprobar ningún crédito. ¿Qué pasa con nuestros ahorros? Él verificó. $4,587.23 en su cuenta corriente conjunta. Eso es todo lo que tienen con nosotros. Ella había esperado que hubiera más en alguna parte. No lo había. A media tarde, Javier decidió vender el Lexus de Lucía. Recuperó el título de su archivador.
Nombre del propietario, Ernesto Castillo. Lo volvió a leer 3 veces. El vehículo que habían conducido durante 2 años no era suyo en absoluto. Me encontró en mi estudio. El auto, ¿tú eres el dueño? Según el título y el acuerdo de préstamo, sí. Es garantía para la deuda. Lo necesitamos para trabajar, para encontrar vivienda. Son bienvenidos a seguir usándolo hasta que desalojen. Después de eso, revierte a mí como reembolso parcial de la deuda. Eso vale $25,000. Eso apenas cubre una fracción de lo que dices que debemos. Correcto. Por lo que los $102,000 restantes aún deberán abordarse. La noche los encontró de regreso, en la mesa de la cocina. Lucía tenía un bloc de notas lleno de cálculos, todos tachados. Activos actuales, $4,097. Depósito mínimo de vivienda, $3,500. Restante, $687. Gastos mensuales, comida, $400. Teléfonos, $40. Seguro, $200. Gasolina, $100. Total, $840. Déficit, $153. Y eso es antes del alquiler. Javier miró por encima de su hombro. Esto asume que encontramos un apartamento que nos acepte, lo cual no podemos. Asume que tenemos ingresos, lo cual no tenemos. Lucía dibujó un círculo alrededor de los números. Estamos $150,000 en el hoyo cuando cuentas la deuda. No ganamos nada. No tenemos nada. Tu padre sabía esto, este cálculo exacto. Lo diseñó para que no haya escape. Lucía miró el bloc. No. Lo diseñó para que entendiéramos exactamente lo que hicimos. Vivimos de él completamente. Cada comodidad que teníamos era suya. Simplemente no nos dimos cuenta porque él nunca nos hizo sentirlo. Hasta ahora. Esa noche, Lucía me encontró en la sala de estar, leyendo a la luz de la lámpara. Se paró en la puerta. No quedaban lágrimas, solo agotamiento. ¿Qué quieres? Dímelo. ¿Dinero? ¿Disculpa pública? ¿Yo de rodillas? ¿Qué haría que detengas esto? Marqué mi página. Cerré el libro. La miré correctamente por primera vez en días. Quiero que entiendas algo fundamental. La dignidad no se compra. No se puede negociar ni pedir prestada. Vendiste la tuya por la ilusión de dinero fácil. Una casa que no ganaste. Riqueza que no construiste. Seguridad que no creaste. No te estoy castigando, Lucía. Estoy eliminando el apoyo que diste por sentado y obligándote a pararte por tu propio mérito. Si no tienes ninguno, ese no es mi fracaso. Es el tuyo. Ella se quedó allí, esas palabras hundiéndose. Por primera vez, no estaba discutiendo ni manipulando. Estaba escuchando. ¿Has estado planeando esto por cuánto tiempo? 3 años. Desde el día en que me di cuenta de que me veías como un obstáculo para la herencia en lugar de un padre. ¿Y no hay nada que pueda hacer? ¿Nada que cambie tu opinión? Tuviste 3 años para tratarme con respeto. Elegiste el desprecio. Tuviste oportunidades para ser honesta. Elegiste la conspiración. Tuviste oportunidades para verme como humano. Elegiste verme como un activo para adquirir. Esas elecciones son finales. Estas consecuencias son ganadas. Se volvió para irse. Se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez me amaste? ¿Tu hija? Mi voz era tranquila pero clara. Amé a la hija que crié. No sé en quién te has convertido. Ella salió. Volví a mi libro. La lámpara proyectando una luz cálida en mi hogar reclamado. Arriba, Lucía empacó lo poco que realmente les pertenecía, que resultó ser casi nada. Lucía despertó con la luz del sol de invierno entrando a través de ventanas que nunca serían suyas. Hoy era el día de la partida. 28 de diciembre. La fecha límite que les había dado reducida de 30 días a 10. Sin extensiones. Sin negociaciones. Sin piedad. Ella miró alrededor de la habitación de huéspedes. Su hogar temporal durante 3 años. Lo veía claramente ahora. Siempre habían sido invitados. Nunca residentes. Nunca familia. Javier ya estaba despierto. 2 maletas abiertas en la cama. Casi vacías. ¿Eso es todo lo que podemos llevar? Gesticuló alrededor de la habitación. Todo lo demás es suyo. La cama, la cómoda, la lámpara, incluso las perchas. Tomamos nuestra ropa y nos vamos. 2 maletas por 3 años de vida. Esa era la suma de lo que realmente poseían. Revisaron las posesiones metódicamente, descubriendo la verdad en cada artículo. Lucía alcanzó su joyero.
Regalos míos de cumpleaños y Navidades. ¿Puedo llevar estos? Javier revisó los documentos del licenciado Torres. Los regalos valorados en más de $500 revierten al patrimonio como pago de deuda. ¿Cuánto valen esos? Tal vez 3,000. Déjalos. Su computadora portátil, comprada por mí para el trabajo del salón. Esto le pertenece a él. Déjala. Electrodomésticos de cocina comprados con mi tarjeta de crédito, míos. Obras de arte seleccionadas con mi dinero, mías. Libros, decoraciones, utensilios de cocina, todo sellado con mi propiedad invisible. Para el mediodía, 2 maletas contenían ropa, artículos de tocador, algunas fotos personales, su suma total, 3 años reducidos a 60 libras de tela y recuerdos. A las 2 de la tarde, hicieron un recorrido final. Cada habitación era un monumento a su engaño. El comedor donde habían comido cientos de comidas. Mi mesa, mis sillas, mi comida. La sala de estar donde habían visto televisión. Mi TV, mi sofá, mi suscripción. Lucía estaba parada en la cocina, con la mano en la encimera de granito. Le dije a la gente que esta era mi casa. Di consejos sobre renovación del hogar como si fuera la dueña. Todos estaban equivocados, dijo Javier. Incluidos nosotros. Bajaron las maletas. Yo estaba en mi estudio, puerta abierta, deliberadamente visible. Pasaron sin hablar. No levanté la vista de mi computadora. Ya se habían ido para mí. Condujeron hasta el motel La Estrella en la avenida 82. El tipo de lugar que alquila por semana. Cobra en efectivo. No hace preguntas. $65 por noche. Era todo lo que podían pagar. La habitación tenía 200 pies cuadrados. Una cama, un baño, una ventana con vista al estacionamiento, un televisor antiguo atornillado a la cómoda. El calentador traqueteaba. La alfombra tenía manchas. Esto era lo que compraban $4,000. 60 noches de refugio apenas adecuado. Lucía se sentó en la cama, probando los resortes. Chirriaban. Pensó en la cama de la habitación de huéspedes que acababan de dejar. Espuma viscoelástica, sábanas de muchos hilos, comodidad silenciosa. Esta es nuestra vida ahora. Javier dejó caer las maletas. Temporalmente, hasta que nos recuperemos. ¿Recuperarnos cómo? No tenemos trabajos, ni referencias, ni crédito. Y todos los que buscan nuestros nombres en Google encuentran artículos sobre fraude. A las 4 de la tarde, alguien llamó. Un mensajero con correo certificado. Javier firmó, lo abrió. Membrete del Departamento de Policía. Investigación sobre conspiración para cometer abuso de ancianos. Caso cerrado. Evidencia insuficiente para procesar. Si bien las conversaciones grabadas demuestran la intención de cometer fraude, no se completaron acciones fraudulentas reales. Caso archivado como resuelto con anotación. ¿Qué significa eso? Preguntó Lucía. Significa que no nos están acusando, pero está permanentemente documentado. Cualquier verificación de antecedentes futura muestra que fuimos investigados por conspiración de abuso de ancianos. Así que somos culpables sin ser condenados. Estamos manchados, lo cual es casi peor. Una condena eventualmente puedes borrarla. La sospecha te sigue para siempre. 1 hora después, otro sobre. Servicios de Crédito Columbia. Aviso de cobro de deudas. 127,000 de capital más intereses acumulados. Se requiere plan de pago dentro de los 30 días. O se inician procedimientos de embargo de salario. Opciones de pago. 3,000 mensuales durante 4 años. O 1,500 mensuales durante 8 años. O liquidación de suma global de 110,000. Esto es imposible, dijo Javier. Lucía leyó sobre su hombro. ¿Qué pasa si no pagamos? Embargo de salario, incautación de activos, gravámenes sobre la propiedad, informes de crédito, juicio civil. ¿Pueden tomar dinero que no tenemos, de trabajos que no tenemos? ¿Firmamos los papeles? Eso es todo lo que importa legalmente. La noche se instaló. Se sentaron en la cama. Ningún otro lugar donde sentarse. La televisión permaneció apagada. El calentador traqueteaba. Una pareja discutía al lado, voces sangrando a través de paredes delgadas. Javier miraba el aviso de deuda. Lucía miraba la carta de la policía. 2 pedazos de papel resumiendo su destrucción. Él planeó esto, dijo Javier finalmente. Cada detalle. Los préstamos, el fideicomiso, la grabación, el tiempo.
Esto no fue reacción. Esto fue ejecución. Durante 3 años vivimos en su casa. Comimos su comida. Condujimos su auto. Gastamos su dinero, dijo Lucía. Y nos quejamos de que no era suficiente. Lo vimos como un obstáculo en lugar de... Ella no pudo terminar. ¿En lugar de qué? ¿Una persona? ¿Un padre? Lucía asintió. Olvidamos que era humano. Lo tratamos como una herencia esperando suceder. Se sentaron en silencio. Afuera, las luces de la ciudad brillaban. Una ciudad llena de gente viviendo vidas, inconscientes de la pequeña tragedia en la habitación 211 del motel La Estrella. 2 personas que apostaron todo a la codicia y perdieron. Lucía se acostó, completamente vestida, mirando el techo manchado de agua, entendiendo final y completamente que no había vuelta atrás. Esta era su vida ahora. Esto era lo que se habían ganado. La misma noche, 28 de diciembre, alrededor de las 9 de la noche, me senté en mi sillón de lectura, el de cuero que había tenido durante 15 años, con el libro abierto pero sin leer en mi regazo. La casa estaba tranquila de una manera que no había estado en 3 años. No vacía, habitada, por elección, por paz. Sin televisión a todo volumen desde la habitación de huéspedes. Sin discusiones sobre dinero, sobre mí, sobre su futuro con derechos. Solo los sonidos sutiles de una casa vieja asentándose, madera contrayéndose en el frío del invierno, el horno ciclando, la lluvia comenzando contra las ventanas. Este era mi hogar de nuevo, completa, innegable, pacíficamente mío. En la mesa de centro yacía la carpeta gruesa que había reunido durante 3 años. La abrí una última vez, revisando la crónica. Página 1. Transcripción de conversación escuchada por casualidad. Junio de 2022. Javier diciéndole a Lucía que no duraré para siempre, y que esta casa valdrá una fortuna. Página 15. Fotografías de mi testamento original versus el nuevo fideicomiso irrevocable. Página 32. Transcripciones de audio de la conspiración del 20 de diciembre. Cada oración condenatoria. Página 45. Las firmas de Lucía, en 8 acuerdos de préstamo. Cada uno claramente titulado. Cada uno legalmente vinculante. Documenté todo porque había aprendido una dura lección. La familia por sí sola no es suficiente. Sin respeto, sin decencia básica, la familia se convierte en depredación. Esta carpeta era mi escudo. Ahora, mi reivindicación. Alcancé mi teléfono. Llamé al licenciado Torres. Licenciado, habla Ernesto. Partieron a las 2 de la tarde como se requería. Quería agradecerle por su precisión. Me aseguró que el fideicomiso era blindado. El cobro de deudas procediendo normalmente. El desalojo legalmente inexpugnable. Siguiente llamada. Patricia Reyes. Patricia, el fideicomiso está ejecutado. La Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama y el Banco de Alimentos recibirán la propiedad a mi muerte. Gracias por 20 años de servicio fiel. Ella expresó satisfacción de que me hubiera protegido. 2 llamadas telefónicas. 2 asociaciones concluidas. La arquitectura legal de mi protección estaba completa. Me paré en la ventana, mirando las luces de la ciudad dispersas por el valle. Investigación del cáncer de mama. Mi esposa había luchado esa batalla hace 8 años, perdiendo finalmente. La casa que ella amaba financiaría la investigación para que otros pudieran ganar. Banco de alimentos. Recordé el hambre infantil. Recordé a mi madre estirando las comidas imposiblemente poco. Esta casa alimentaría a las personas que lo necesitaran. Lucía y Javier querían esta propiedad para financiar su comodidad, su ocio, su evasión de responsabilidad. En cambio, serviría a personas que realmente necesitaban ayuda. Eso se sentía correcto, no vengativo. Correcto. Justicia alineada con la compasión. Simplemente no compasión por aquellos que intentaron explotarme. Regresé a mi silla. Me dejé recordar. Hace 3 años, Lucía se mudó con promesas de solo temporal. Le había creído, quería ayudar. Pero en meses, la dinámica cambió. Me convertí en el inconveniente, el obstáculo, el viejo en el camino. Pequeños comentarios. Realmente necesitas todo este espacio. Solicitudes financieras. Solo ayúdanos con el pago del auto. Gestos despectivos. Ojos en blanco cuando hablaba. Las conversaciones se detenían cuando entraba a las habitaciones. Vi qué sucedía, y tomé una decisión. Documentar todo.
Prepararse para lo peor. Esperar lo mejor. Lo peor llegó. Mi preparación me salvó. No sentí culpa por eso. Había esperado sentirme victorioso. Había ganado después de todo, conservado mi hogar, expuesto su esquema, protegido mis activos, restaurado el orden, pero sentado en esa casa tranquila, sentí algo diferente. Profunda tristeza mezclada con alivio. Había perdido a mi hija, no por la muerte, sino por las elecciones. Sus elecciones, no las mías. Ella había elegido la codicia sobre la relación, la conspiración sobre la honestidad, el derecho sobre la gratitud. Yo había respondido eliminándome de la explotación, pero el costo fue la ruptura permanente. 36 años de paternidad terminaron. No estaba feliz por eso, pero estaba en paz con eso. Vale la pena pagar algunos precios para mantener la dignidad. Me puse de pie. Caminé por mi casa, habitación por habitación. El dormitorio de invitados lo convertiría en una biblioteca. Eliminaría todo rastro de su ocupación. El comedor restauraría esa mesa manchada de vino. Restauraría lo que estaba dañado. La cocina la reorganizaría para la eficiencia de una persona. Mis proyectos, mi espacio. Cada habitación sería reclamada, reimaginada, reutilizada. Este no era el final de mi vida. Este era un comienzo. Tenía 64 años. Estaba sano, financieramente seguro, y finalmente libre de personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Salí a la terraza trasera. Aire frío de diciembre, agudo en mis pulmones. Abajo, la ciudad brillaba. Arriba, las estrellas emergían entre las nubes. Levanté mi taza de café en un saludo silencioso a mí mismo, a la dignidad, a los límites, al coraje de protegerse de aquellos que te harían daño, incluso cuando son familia, especialmente cuando son familia. Terminé mi café. Regresé adentro. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces. Mañana, comenzaría de nuevo. Esta noche, descansaría en el silencio que me había ganado, el silencio después de la tormenta, el silencio de un hogar que era finalmente, completamente, pacíficamente mío. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.